nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Micho Bonifacio, saludo y bendigo. Continuamos nuestra explicación de la historia de la Iglesia como suplemento al Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Queridos hermanos, Cristo en el Evangelio vemos que fundó una y única iglesia al decir mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias. Por lo tanto, la única iglesia que viene de los apóstoles, que tiene 2000 años, que siempre existió, que viene en línea directa y legítima de los apóstoles, obispo tras obispo, como sucesores de los apóstoles, es la una santa católica y apostólica. Los cristianos ortodoxos también tienen sucesión apostólica, pero tienen el problema de la separación con San Pedro. Este es el problema, si no, ellos tienen lo que tienen los católicos en esta materia. Ahora veamos un poco el origen de las diversas sectas rápidamente y después insistiremos porque la Iglesia Católica es la verdadera. Bien, de las muchas sectas o iglesias existentes, ninguna hay que pueda trazarnos su origen, su genealogía desde los apóstoles. Empezando por el protestantismo, tenemos que decir que es una rama desgajada del tronco de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI. A partir de 1521 empezó, por desgracia, esta catástrofe protestante. Por lo que hace a la confesión luterana, esta fue fundada por un pobre monje apóstata llamado Martín Lutero. Empezó los problemas en el año 1517. En 1521 el Papa tuvo que excomulgarlo de la Iglesia Católica por herejías. No es porque sea una reforma, no, por herejías. Lutero tiene gravísimos herejías. Es muy sencillo. Eliminó 6 de los 7 sacramentos, por ejemplo. Entonces, hace 500 años no había luteranos, no había anglicanos, no había disque evangélicos, no había pentecostales, no había testigos de Jehová, no había mormones, no había Hosanna de ahí de Nicaragua, no había Cashluna, no había todas esas disque iglesias. Dios mío, cada quien le da un bonito nombre. No había, por lo tanto, vinieron después. Si vienen después, no vienen de los apóstoles de Cristo en línea de la sucesión apostólica mediante los obispos. En ninguna parte vemos hace 500 años antes estas sectas protestantes. Por lo tanto, ¿con qué derecho? ¿Quién les dio autoridad? Nadie, ellos mismos. Y esto no vale, esto no vale. Por ejemplo, hace 300 años no había adventistas, no había mormones, no había testigos de Jehová. Todas las sectas actuales que han invadido los países católicos, no tienen siquiera 100 años en su mayoría. Cada quien funda algo y dice soy yo, y por desgracia de los católicos hoy atrapados por el ingenuo y irresponsable ecumenismo, dicen que no hay problema, por ignorantes, gravísimo problema. Esas almas están en peligro de perdición eterna. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, tiene vida eterna. La iglesia, por ejemplo, dice anglicana, fue fundada por el rey Enrique VIII en el año 1534. En él se separó de la Iglesia Católica porque el Papa no le permitía el divorcio. Jesús dijo, el que deja a su esposa y tomó es adúltero. El rey quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón para casarse con su amante Ana Bolena. Y el Papa no puede falsificar el Evangelio. Entonces este pobre rey, apasionado y ciego por su pecado y su orgullo y su cólera y su lujuria, se hizo protestante a su modo, pero se hizo protestante y destruyó la Iglesia Católica en Inglaterra. La secta, por ejemplo, de los mormones, bien fue fundada por José Smith en 1830. ¿Qué tiene que ver con Cristo? Nada. Un subproducto de las sectas protestantes. Los adventistas, su fundador fue Guillermo Miller en 1831. Y como fíjate, para 1844, la venida de Cristo
y no apareciera ante el fallo de la profecía, se separaron de la secta José Bajes, Jaime White y su mujer tenida por profetisa y fundaron los Adventistas del Séptimo Día, que comenzó en 1845. Los Testigos de Jehová, esta secta fue fundada por Carlos Tas de Roussel en 1870, modificada por su discípulo Rutterdorf en 1918, y han aparecido como falsos profetas, llenos de falsas doctrinas, cambiando algunos textos de la Biblia y no admitiendo ninguno de los dogmas que profesa la Iglesia Católica. Por ejemplo, ellos no reconocen a Dios a Cristo como Señor, como Dios, lo creen como una criatura, rechazan totalmente la Santísima Trinidad. Entonces, todas las sectas actuales, sea el nombre que se dan, son invención humana. Que tengan en su seno gente honesta, gente buena, gente piadosa, gente que trata... Ok, pero eso no cambia nada. Una madre con mucho amor puede cocinar un plato de champiñones para su familia y matarla sin querer, sin querer. Uno puede comer algo y intoxicarse sin quererlo. Entonces, claro, los intoxican tanto y mienten tanto sobre la Iglesia Católica que la gente cree todas esas mentiras. No es así. Que haya malos católicos, los hay, pero eso no es un mal católico, no es el catolicismo. Jamás la doctrina católica no dijo ni de emborracharse, ni drogarse, ni ser fornicario, ni adúltero, ni homosexual, nada de esas cosas. Entonces, las sectas son obra humana. La única iglesia fundada por Cristo, que empezó el año 33, con la ascensión de Cristo del cielo, es una santa, porque la iglesia santifica, católica y apostólica. Las diversas sectas o comuniones no católicas no están unidas al sucesor de Pedro, no tienen la misma cabeza, ni la misma fe, y no pueden tener no pueden tener ninguna legitimidad. Y por desgracia, debido al principio del libre examen que profesan, admiten interpretación personal de la Biblia, tantas sentencias, tantas como cabezas, y no reconocen al magisterio supremo de la Iglesia. Por eso el gran filósofo católico español, el padre Jaime Balmes, dijo: si se consideran juntas las sectas, no tienen unidad, y si separadamente, no tienen catolicidad, y no tienen el mismo credo. No son tampoco apostólicas, porque surgieron mucho tiempo después de los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la de 2000 años, una santa católica apostólica y también perseguida. He aquí las notas de la verdadera iglesia. En una audiencia dada en un colegio romano, preguntó el Papa San Pío X a un seminarista: ¿cuántas notas tiene la iglesia verdadera de Cristo? 4, Santo Padre. Es una santa católica apostólica. ¿No tiene más que estas 4? Romana, añadió el seminarista. Justo, pero ¿cuál es la nota más evidente? Todos callaron. Pues bien, voy a decíroslo. Perseguida. La iglesia verdadera es perseguida, calumniada, le hacen la guerra. Ninguna de estas sectas o religiones actuales que existen en el mundo hubiera podido subsistir, existir, si hubiera padecido todas las persecuciones que ha padecido y padece la Iglesia Católica. Se lee en el Evangelio: a mí me persiguieron y os perseguirán también a vosotros. La persecución es para nosotros, los católicos, el pan nuestro de cada día. Esta es la señal de que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Recordemos brevemente estas 5 notas características de la Iglesia. Reconozcamos que por ella se distingue de todas las demás, pues solo conviene a ella. La Iglesia es una y única. Cristo así lo dijo y lo quiso. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mi. San Mateo 16, 18. Y quiso que fuera una en la fe, en el régimen y en los sacramentos. Hay un Señor, un bautismo, un Dios, una iglesia. Efesios 4, 5, Juan 10, 16.
La iglesia es santa porque Cristo, su fundador, es santo y santa su doctrina. Y quienes necesitan purificación son sus miembros pecadores. La iglesia santifica con los sacramentos, con el bautismo, con la penitencia, con recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan detenidos. San Juan 20:23. La iglesia es católica porque Cristo quiso que fuera universal, llegar a todos los pueblos. Van, enseñan, bautizan todas las naciones. Todas las naciones del mundo forman una iglesia cristiana universal, mundial, internacional. Y esto es lo que llamamos católica. La iglesia es apostólica porque tiene su origen en los apóstoles y el Papa, los obispos, como hemos dicho, son legítimos sucesores de los apóstoles. Uno recibe la autoridad del otro. La iglesia es perseguida, sin duda, es la quinta nota de la iglesia de Cristo, pues si recorremos las páginas de la historia, veremos que los sufrimientos, las persecuciones, son la herencia que nos dejó, y así dijo: a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. No es el siervo mayor que su Señor, en San Juan 15:20, porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Os envío como corderos en medio de los lobos, os entregarán a los tribunales, os azotarán, etcétera, etcétera. San Mateo 10:16. Entonces os entregarán los tormentos, os matarán, seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. En San Mateo 24:9. En el mundo habéis de tener tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:10-23. Todos los que quieren vivir virtuosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. 2 Timoteo 3:12. Entonces, ¿qué decimos? La iglesia es una, santa, católica, apostólica, y perseguida, calumniada, rechazada. La historia de la iglesia es historia de persecuciones. No olvidemos, las sectas protestantes empezaron con los políticos, los gobernantes que hicieron protestantes para robar bienes, colegios, hospitales, universidades, monasterios de la iglesia. Y hicieron iglesia de Estado, hasta la fecha. Hasta la fecha, Inglaterra, Suecia, etcétera, son países protestantes. Y las sectas actuales aprovechan de un liberalismo absoluto, entonces no hay problema para ellos, pero si fueran perseguidos sería otra cosa. Entonces la iglesia, la historia de la iglesia, dijimos, es una historia de persecuciones. Cuando nuestro Señor dijo a Pedro en Cesarea de Filipo que era necesario ir a Jerusalén para ser crucificado, Pedro contestó, como muchos los cristianos de nuestros días, ante la repugnancia de esta humillación le inspiraba, oponiéndosele porque él creía que la gloria había de alcanzarse sin sufrimiento. Y Cristo dijo, no habrá sufrimientos, claro que sí. Pedro no había comprendido que Jesús había venido a salvarnos por el camino de la cruz, que por muchas tribulaciones teníamos que entrar en el reino de los cielos. ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? San Lucas 22:25. San Cipriano, obispo martirizado en el año 258, nos advierte, si hemos de sufrir el odio del mundo, Cristo lo sufrió antes que nosotros. Si hemos de sufrir la humillación, el destierro y los suplicios que nos impone el mundo, el Creador y Señor del mundo hubo de sufrir cosas todavía más rudas. San Cipriano en su carta 48:6 dice esto. La persecución, esta quinta nota de la Iglesia católica, es un misterio, siendo un hecho evidente que la historia de la Iglesia es historia de persecuciones, de luchas. Aparece Cristo, cabeza de la Iglesia, y comienza la persecución con Herodes, que busca al niño Dios para matarlo. Y con persecución terminó los días que dispuso para su vida. Acaba de nacer la iglesia, ya se la persigue. Después del primer Pentecostés, a Pedro y Juan los persiguen, los en la cárcel. El prendimiento de los apóstoles, dispersión de la primitiva comunidad, degollación de Santiago, todo eso son hechos históricos. Incluso San Pedro estuvo en la cárcel, fue salvado milagrosamente. Hechos 12:1. Siguen las persecuciones cruentas en todos los siglos. En los 3 primeros siglos,
las que empezaron con Nerón el año 64, bajo el cual fueron martirizados San Pedro y San Pablo. Las persecuciones duraron años y años, hasta 312, que culminaron con Diocleciano y un poco más tarde Juliano el Apóstata. La lista de mártires de estas persecuciones romanas es de millares y millares, por mantenerse firmes en la fe. En cualquier historia de la Iglesia podrían verse las persecuciones en todos los siglos y hasta el siglo XX y XXI, en Rusia, México, Cuba, España, Rumania, Hungría, Yugoslavia, Corea, China, en los países musulmanes, ahora como cortaron la cabeza a los cristianos en Irak, en Siria, por ejemplo. Y hoy mismo, en muchos países musulmanes, hay una tolerancia humillante, pero no hay libertad para nada. Si alguien predica el Evangelio, por ejemplo, en Arabia Saudí, pena de muerte. Seguimos esto de las persecuciones. Entre los muchísimos ejemplos de mártires, por ejemplo, podemos citar unos cuantos. San Eulogio, describiendo el cuadro de Córdoba durante el dominio musulmán, dijo: en cuanto a nosotros, aunque indignos, también participamos de la gracia celestial del sufrimiento. Las cárceles están llenas de clérigos, la iglesia se ha quedado sin ministros, han cesado los himnos divinos, la arenia teje su tela en los templos, silenciosos y vacíos. Ha cesado la voz del salmista en el coro, el lector ya no en el púlpito la palabra de Dios, ni el diácono predica el evangelio, ni el sacerdote desparrama el incienso en torno a los altares. Y esto ha sucedido y está sucediendo donde ha penetrado el comunismo ateo durante unos 70 años en Rusia, por ejemplo, y muchos años en Europa del Este. Mas esto es poco con relación a la persecución abierta contra la iglesia, a la muerte de los sacerdotes, al cierre de las iglesias, a los millares y millares de fieles encarcelados y muertos que han tenido lugar en las naciones bajo el régimen marxista. Y hoy quieren imponer el género y otras cosas, impidiendo la predicación del evangelio concreto y íntegro. Otro caso de persecución, Julián el Apóstata, sobrino de Constantino, el siglo IV. Fue el primero que promovió una persecución incruenta, no guerra fría contra los discípulos del crucificado, una guerra fría, persecución no sangrienta. ¿Por qué? Porque sabía que la sangre de los mártires era semilla de cristianos. Juliano quiso aniquilar la iglesia moral y culturalmente. En cuanto subió al poder, excluyó a los cristianos de todos los empleos del Estado, les quitó la posibilidad de acudir a los tribunales, pues todos los pleiteantes tenían que ofrecer un incienso a los dioses. Les prohibió tener escuelas, les quitó sus iglesias, transformándolas en templos de ídolos, apoyó el arrianismo, herejía dentro de la iglesia misma, para introducir discordia entre los cristianos. ¿Y acaso no estamos viendo parecidas escenas en muchos lugares hoy? ¿Cómo Francia fue descristianizada? Por los gobernantes, por persecuciones, quitaron las escuelas, desterraron los religiosos. Entonces, quiero decir, la iglesia es sí perseguida, siempre hubo persecuciones directa o indirectamente. Por ejemplo, en todas las escuelas actualmente, prácticamente en todas las escuelas oficiales, públicas de todos los países cristianos, cuántas mentiras, cuántas calumnias, cuántas historias falsificadas. Cualquier pobrecito ignorante de primera escupe la cara de la iglesia católica como fuera una madrastra, una cosa. No. Todo eso son persecuciones. Todos las películas malas, los periódicos, las novelas, la historia cristiana fue reescrita de una manera calumniosa, para que la gente tuviera
vergüenza de historia. Cualquier ignorante que no sabe nada sabe unas calumnias, las cruzadas, la Inquisición y qué más sabe, pero no sabe que estas cruzadas fueron rechazo armado de los cristianos frente a los musulmanes, que durante 400 años conquistaron tierras cristianas. Todo el oriente era cristiano. Siria, Egipto, Palestina, Turquía, Jordania, Líbano, África del Norte, todos son países cristianos, conquistados por las armas, el fuego, por el Islam. Estaban entrando en Europa y el Papa dijo, rechazan ese peligro. ¿Cuál es tu problema? La gente no sabe, pero habla. La Inquisición, que durante siglos y siglos fue una protección de los pueblos para impedir guerras civiles y discordias, fue el tribunal más justo, más humano que existió. No se nada. Claro, fabrican ciencia ficción, historia ficción, y después dicen esto es la historia. No es así, no es así, señores. La iglesia sí es perseguida. Todas las películas que hacen contra la iglesia toman a veces algo histórico verdadero, pero lo amplían de tal modo que la gente queda con esas calumnias. Pero no dicen que los fundadores, por ejemplo, de la civilización son la iglesia católica. ¿Quién fundó las primeras universidades? La iglesia. Los hospitales, la iglesia. Orfanatorios, la iglesia. ¿Quién los humanizó, civilizó? La iglesia. ¿Quién incluso defendió durante casi 4 siglos Europa Occidental de la invasión musulmana? Los papas. Los papas. Y eso nadie lo dice. ¿Quién humanizó la gente que comía carne humana, hacía sacrificios humanos en esas tierras de las Américas? Los católicos no lo dicen. No lo dicen. ¿Quién nos liberó del miedo, de la superstición? La Iglesia Católica. ¿Quién realmente humanizó a la humanidad? La Iglesia Católica. No lo dicen. Entonces la Iglesia es una santa católica, apostólica y también es perseguida. La Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, que es hermanos. Aunque hoy estamos en una crisis, es verdad, tremenda, pero nada cambia. La iglesia es santa, puede tener ministros y miembros pecadores. Entonces, en conclusión de todo esto, podemos decir que queda demostrado que la iglesia no es un invento de los curas, ni los obispos, ni los papas, sino que es la grande obra de Cristo, porque haya uno o varios sacerdotes que tengan sus fallos como Judas en el colegio apostólico, no impide para reconocerlo así. O sea que la iglesia es obra divina, puede tener hijos y ministros indignos o escandalosos. Y no exageremos tampoco. Exageran tanto que olvidan todos los demás. No, señores, no es justo. La mejor prueba de la indestructibilidad de la iglesia es el hecho de que a pesar de las múltiples faltas de los hombres, de sus jerarcas y de sus fieles, no ha perecido todavía. 2000 años, no es poco. Decir yo creo en los curas, de decir yo no creo en los curas y en la iglesia, sino en Jesucristo, supone gran ignorancia religiosa, y es no saber qué se requiere para ser un buen católico. Durante el Kulturkampf, persecución protestante en Alemania, se veía con frecuencia en la casa de los católicos el siguiente cuadro: una roca en medio del mar, en medio de las oleadas, en la parte superior el Vaticano con la iglesia de San Pedro. En la orilla unos hombres que arremangados forcejeaban con unas cuerdas y marronas que rodeaban la iglesia. Ellos tenían atadas a la cintura para hacer tumbar la roca. En el fondo del cuadro el diablo miraba con rencor. Su pensamiento se indica por esa inscripción: trabajo con mi gente hace 2000 años para tumbar esa roca y todos los esfuerzos han sido vanos. Vosotros, hombrecillos, podréis lograrlo menos. Y es verdad, el diablo puede decir: hace 2000 años estoy trabajando para decir la iglesia, no he logrado. Pero no olviden, las sectas hacen obra del maligno. Sí, lo dice San Pablo. Si alguien os predica un evangelio distinto, diferente que él habéis recibido, sea anatema. Y hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es maravilla,
el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros, 2 Corintios 11, 13, 14. Entonces, la iglesia no será destruida. Contra esta piedra colocada por Cristo, Dios ha martillado constantemente el infierno. Siempre ha saltado a pedazos el martillo sin lograr arrancar de su inmortal asiento a la piedra inconmovible, antes proporcionándole con su eterno odio la señal más acabada de su divinidad. Decía el Padre: Sarda, Sarda y Salvani, con Y final, que escribió un libro maravilloso, el liberalismo es pecado. Pueden perseguir a la iglesia de Cristo hasta la consumación de los siglos, mas no destruirla. Pueden oprimirla, mas no quebrantarla. El motivo es porque nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, lo ha prometido, Él cuya promesa es ley por naturaleza. Eso dice San Jerónimo. Entonces, pueden perseguir la iglesia, no destruirla, porque Cristo prometió estar con ella hasta el fin del mundo. Jesucristo nos lo ha dicho, y basta, confiemos en su palabra. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. En San Mateo 28:20. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Amén, aleluya. Christus vincis, Christus reinat, Christus imperat. Christus vincit, Christus reinat, Christus imperat. Amén. Queridos hermanos, en la charla siguiente vamos a seguir un poco los padres apostólicos, en resumen, después los padres de la iglesia, para que tengan un poco unas ideas al menos elementales de que la iglesia tiene 2000 años y produjo miles y miles de santos y sabios y benefactores de la humanidad, para que no se dejen engañar por cualquier pobrecito que con una Biblia falsificada viene a su casa engañarlos, intoxicarlos y quitarles la fe verdadera. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén.